tal mis queridos amigos? En esta oportunidad pues vamos a estar revisando cómo generar una distribución de frecuencias por medio de datos, ¿verdad? Entonces acá podemos observar el contexto. Nos dice que en el año 2025 una empresa de servicios legales llamada Justicia Rápida pues realiza una encuesta para conocer el comportamiento de los ciudadanos en cuanto a la contratación de servicios legales en áreas como asesoría laboral, familia y derechos humanos. Entonces ellos han recolectado información de 350 personas a las cuales se les preguntó cuál era lo que estaban dispuestos a pagar por rubros como los que describimos hace un ratito. Entonces aquí tenemos la cantidad de nuestros datos, los 350 datos, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer una distribución para ver cómo, valga la redundancia, quedan distribuidos estos datos, ¿verdad? Que son los montos que los clientes están dispuestos a pagar por estos rubros, ¿verdad? Entonces ahora ya sabemos que nuestra muestra, pues definitivamente deberán de ser 350 datos, porque nos lo están diciendo allí. Y para calcular el valor máximo, pues voy a utilizar la función máximo. Para ello, entonces voy a colocar el igual y voy a mandar a llamar a la función máximo colocando en mi teclado max. Y entonces acá me va a decir cuál es el número máximo. Yo me posiciono en el primero de mis datos y con control y shift sostenido y con la flecha hacia abajo, pues se van a marcar todos mis datos. Luego me voy aquí a la barra de fórmulas y de funciones, perdón, y le doy enter. Y entonces me dice que el máximo que alguien está dispuesto a pagar por esos rubros son 4.983 quetzales. Y el mínimo, pues exactamente igual. Voy con la función mínimo, para eso voy a colocar un igual y voy a colocar la palabra min, min. Entonces le doy doble clic izquierdo y luego otra vez me va a solicitar cuáles son mis números. Entonces posiciono mi cursor en el primer dato y le doy control shift sostenido y flecha hacia abajo para que se marquen los 350 datos. Voy a la barra de funciones, cierro con el paréntesis y le doy enter. Entonces me dice que el dato más bajo por el cual alguien ha pagado servicios es 66 quetzales. Luego entonces ahora vamos a definir el número de clases, ¿verdad? Y para definir el número de clases recordemos que vamos a utilizar la ecuación 1 más 3.222 por el logaritmo de base 10 de n, ¿verdad? De n minúscula. Recordemos que n minúscula es la muestra, ¿verdad? Y entonces vamos a utilizar esas clases, o perdón, esa fórmula para encontrar el número de clases. Entonces voy a colocar un igual en la barra de fórmulas, donde quiero que caiga la solución. Voy a ponerla acá porque este va a ser el redondeo. Entonces vamos a poner igual y vamos a poner 1 más 3.222 ponemos, y mandamos a llamar a la función log, que es solo escribir en el teclado inmediatamente la palabra log, y buscamos donde diga log de base 10, le damos doble clic allí, y me va a pedir de qué número. Entonces, ¿de qué número? De la muestra. Entonces, marco con mi mouse la posición de la celda donde está mi muestra, cierro y le doy enter. Y entonces me da 9.19 clases, o lo aproximo a 10 o lo aproximo a 9, como ustedes quieran, ¿verdad? Ustedes deciden cómo aproximarlo, yo lo voy a aproximar a 9, ¿verdad? Por la regla de aproximación. Si esto fuera punto 5 o más, pues lo aproximo a 10. Acuérdense que esto es solo una sugerencia. Ya en la práctica vamos a ver si con la amplitud pues necesitamos un grupo más, una clase más, o ahí tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso, la amplitud del intervalo, lo que tenemos es lo siguiente. Para encontrar la amplitud del intervalo, vamos a colocar un igual, vamos a colocar un paréntesis y vamos a restar el dato más alto menos el dato más bajo y lo vamos a dividir, vamos a colocar el slash de división dividido el número de clases ya redondeado, que en este caso es este, ¿no? Y me da 546.33, por lo tanto voy a colocar 546 como
amplitud de intervalo. ¿Estamos? Luego entonces, ya que tenemos el máximo, el mínimo, el número de clases, la amplitud del intervalo, entonces lo que vamos a hacer es generar una tablita donde vamos a tener mi tablita de distribución de frecuencias, donde voy a tener el límite inferior, ¿sí? Escribimos el límite inferior, escribimos el límite superior, ¿verdad? Escribimos el límite superior, escribimos la frecuencia, escribimos la frecuencia, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, bueno, yo quiero esto, porque a partir de esto, entonces Excel va a sacar de alguna manera, entonces, el resto, que son las frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Entonces ahora lo que voy a hacer es solo voy a distinguir la etiqueta de esta tabla, ¿verdad? La voy a colocar acá. Voy a colocar la etiqueta de esta tabla y voy a empezar con mi límite inferior. Mi límite inferior siempre va a ser el dato mínimo que tengo, que en este caso es 66, ¿sí? Y mi límite superior, lo que va a pasar es que para llegar al límite superior, lo que sucede es que como la amplitud de intervalo es 546, pero ya 66 es un dato y 546 es otro, entonces para llegar al límite superior, lo que voy a hacer es que voy a sumar el límite inferior más 545, ¿sí? 545 siempre es uno menos del que está acá, ¿sí? Y entonces aquí voy a llegar a mi límite superior. Y de aquí para acá yo sé que hay 546 de amplitud, ¿sí? Luego entonces en frecuencia ahorita no lleno nada, sino que el límite inferior voy a programar la segunda fila. Va a ser ahora sí este más este de acá. Ahora sí es este de acá. ¿Sí? Pero como este va a ser siempre, entonces lo voy a fijar con F4, ¿sí? Para que aparezca dólar delante de la fila y dólar delante de la columna. Si ustedes con su computadora no pueden fijarlo, pues asegúrense de ir a la fórmula, a la función y, y mandar a llamar al dólar para que esté antes de la columna y dólar para que esté antes de la fila. ¿Sí? Luego entonces este de acá pues también va a ser este de aquí más 546 y este otra vez lo volvemos a fijar porque no va a cambiar. Y estos dos los copio y como aquí hay dos y en teoría mi número de clases son 9, entonces marco estos dos y en la esquina inferior derecha empiezo a arrastrarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque si habían 2 más 7, 9. ¿Sí? Y entonces ahí ya tengo mis límites tanto inferiores como superiores. ¿Sí? Y acá si se dan cuenta, cuadra, ¿verdad? Después de este me voy a este, después de este me voy a este y así sucesivamente. Y entre uno y otro hay 546 datos, ¿verdad? Este más este y todos los que están en medio hay 546. Luego entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a colocar aquí mi tablita, ya bien, la voy a centrar para que se vea distinta. Y luego entonces ahora voy a llamar a la frecuencia. Para eso recordemos que debemos de tener nuestro Excel, ¿verdad? 365 que ya con anterioridad les mandé un video de cómo descargarlo, ¿verdad? Y cómo instalarlo. Y luego entonces para la frecuencia lo que vamos a hacer es que vamos a darle un igual, ¿verdad? Y mandamos a llamar a la función frecuencia. Luego entonces le damos doble clic y me va a pedir cuáles son los datos. Todos los datos me voy otra vez aquí a marcar el primer dato de mi muestra, control shift sostenido y hacia abajo, marco todos los datos, ¿sí? Luego con un punto y coma me va a decir cuáles son los grupos y los grupos para mí siempre van a ser los límites superiores. Entonces marco los límites superiores, ¿sí? Y entonces cierro la función y le doy enter.
y automáticamente me generan las frecuencias. Si se dan cuenta, me generó una frecuencia más, lo que quiere decir que de alguna manera todavía hay una clase más. Se recuerdan que 9.19 yo le aproximé a 9, pero como esto es una sugerencia, realmente el número de clases que son 10. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a arrastrar una más. ¿Para qué? Entonces, ahora sí ya tengamos nuestras 10 clases con todas nuestras frecuencias. ¿Sí? Y entonces ahora llegó el momento de hacer nuestro diagrama, ¿verdad? Nuestro histograma a partir de estos datos. Entonces vamos a la parte de las etiquetas de hasta acá arriba, vamos a donde dice datos. Luego entonces vamos a donde dice el botón análisis de datos que está de último. Vamos a darle clic allí. Luego entonces vamos a buscar donde diga histograma. Le damos clic en aceptar. Luego en el rango de entrada voy a darle clic acá y voy a marcar mis datos, que son mis 350 datos. Voy a volver al menú y el rango de clases, pues entonces voy a marcar que mi rango de clases pues van a ser los límites superiores. Entonces marco los límites superiores, luego vuelvo otra vez al menú y ya no marco nada más que estos tres checkbox que están acá. Le doy a aceptar. ¿Sí? Y en una hoja nueva pues me va a generar ya mis clases que ya las tenía y mis frecuencias que también ya las tenía y aquí me va a generar la frecuencia acumulada, ¿verdad? El porcentaje acumulado, ¿verdad? La frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces a esto se le llama frecuencia relativa, a esto frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Y a esta frecuencia, y a esta entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que con mi gráfico, ya que tengo mi gráfico para ya generar el histograma como debe de ser, lo que voy a hacer es que me voy a posicionar en las barras y le voy a dar doble clic. Y luego entonces me voy aquí donde dice ancho del rango y le voy a dar 0. ¿Sí? Y entonces al darle 0, pues obviamente se genera el histograma que es lo que ando buscando. ¿Sí? Entonces ya tengo mi histograma. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer ya para finalizar es solo terminar mi tablita con la frecuencia acumulada, porque esa no la tengo, esa no me sale. Entonces voy a poner frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la voy a dibujar, ¿verdad? Voy a dibujar la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada es bien simple. Voy a copiar el primer dato de la frecuencia, que en este caso es 31, lo copio tal cual como es frecuencia acumulada y lo que voy a hacer es que para la frecuencia acumulada número 2 voy a sumar la frecuencia anterior más la siguiente, ¿sí? Y así nos vamos a ir hasta finalizar. Y entonces, obviamente, el dato de acá me debe dar 350, porque si es la frecuencia acumulada y hay 350 datos, el último debe dar 350. Si este dato da exactamente igual que mi muestra, entonces la frecuencia acumulada la he calculado de manera correcta. Y aquí tengo la frecuencia relativa, ¿verdad? La frecuencia relativa la vamos a calcular también, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, vamos a ponerla acá, frecuencia relativa, relativa. La frecuencia relativa la vamos a encontrar de la siguiente manera. La frecuencia relativa, frecuencia relativa, la vamos a encontrar de la siguiente forma. Como los datos que tengo son 350, entonces la frecuencia relativa es dividir el dato de la frecuencia dentro de el total de la muestra. Pero la muestra, como va a ser siempre la misma, otra vez vamos a fijar esa celda. Y entonces acá lo que voy a hacer es que voy a arrastrar para que entienda que lo que estamos haciendo es esta de acá ahora, ¿verdad? Luego entonces ahora esta de acá, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en porcentaje, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí tenemos. Y la sumatoria de ese porcentaje me debe dar 100.
¿verdad? Y entonces ahí ya tenemos la frecuencia relativa, ¿sí? Y la frecuencia relativa acumulada es la que nos da Excel, ¿verdad? La frecuencia relativa acumulada es la que nos tira Excel, que es la que vemos aquí en nuestra tablita. Esa sería la frecuencia acumulada, ¿verdad? ¿Estamos? Esa sería la frecuencia acumulada, pero para estar ya bien con esto, lo que voy a hacer es que voy a poner el valor, que en este caso es el 9%, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner en porcentaje, ¿verdad? Y esto va a ser la suma de este más este de acá, ¿sí? Y de ahí ya solo arrastro, ¿verdad? Y como resultado, pues voy a tener el 100%, ¿verdad? Entonces, esas serían las frecuencias acumuladas, ¿verdad? Y ahí está nuestra tabla de distribución de frecuencias y ya tenemos nuestro histograma. Y eso es todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, suscríbanse y denle like para más videos.